Bendiciones, mis hermanos. Muy buenos días en esta mañana. Dios les bendiga en este día domingo. Estamos exaltando el nombre del Señor en esta mañana. Sean bienvenidos a la programación del Tabernáculo de Avivamiento Monte Sinaí, El Salvador. Es una bendición estar compartiendo esta mañana de alabanza, de adoración y por supuesto la palabra de Dios. Hay una palabra del Señor para nosotros en esta mañana, para su vida. Así es que le voy a pedir que tome un tiempo, por favor, para poder estar con nosotros en estos minutos y poder disfrutar de la palabra que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Amén. Bienvenidos a todos, saludes hermanos, donde nos estén viendo y escuchando, y los que se van a ir agregando a esta programación para exaltar el nombre del Señor. Bendito sea su nombre para siempre. Gloria a Dios. Estamos, mis hermanos, ya en un tiempo muy crucial para la iglesia, en un tiempo, mis hermanos, donde sabemos que Dios está hablando a su pueblo, sabemos que el Espíritu Santo está hablando a sus hijos por medio de su palabra, y ese es un tiempo para tomarnos de Dios. Es un tiempo, mis hermanos, para venir y tomarnos de esa ancla que se llama Cristo Jesús. Y en esta mañana, mis hermanos, vamos a comenzar este momento para poder abrir la palabra del Señor, poder escudriñar la palabra de Dios por unos minutos en esta mañana. Así es que agradecemos a Dios por la vida de la familia Flamenco, que han estado en el momento de adoración, y de todos los hermanos que han estado también en esta mañana adorando el nombre del Señor para siempre. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Yo voy a invitarle en esta mañana para que aprovechemos bien el tiempo, abrir sus Biblias en el libro de Apocalipsis. Vamos a ir al libro de Apocalipsis. Es el último libro de la Biblia. Así es que yo le invito para que vaya conmigo al libro de Apocalipsis capítulo 1. Gloria al nombre del Señor. Apocalipsis capítulo 1. Vamos a leer la palabra del Señor en esta preciosa mañana. Gloria a Dios. Cuando lo tengan, dicen amén, desde ahí de sus casas. Amén. Así es que vamos a leer del 1 al 3. Vamos a leer los 3 versículos, aunque vamos a estar centrándonos en el versículo 3 en esta mañana. Apocalipsis capítulo 1, del versículo 1 al 3. Y leemos la palabra del Señor en esta mañana, como está escrito, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que había visto. Leamos el versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Voy a leer una vez más el versículo 3 en esta mañana. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Vamos a venir, vamos a dar una palabra de oración al Señor en esta mañana, y que el Espíritu Santo tome el control. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana, Señor, venimos delante de ti, Padre, para darte gracias. Gracias por la vida
que tú nos has dado, Señor. Gracias por el cuidado que hemos tenido, Señor, de parte tuya. Gracias, Señor, porque hasta este momento tú nos has guardado y has guardado las familias, Padre. En esta mañana te pedimos, Señor, que si hay alguna necesidad, esta mañana, Padre, llegues ahí donde está el clamor, la petición de tu hija, de tu hijo, Señor. Si hay necesidad de sanidad, en esta mañana llega, Señor, ahí donde está la necesidad. Toca ese cuerpo en esta mañana, Padre. Consuela la vida angustiada en esta mañana. Oh Señor, gracias por tu Espíritu Santo en medio de nosotros en esta mañana. Habla a nuestras vidas, habla a cada oyente, habla, Señor, a cada uno de tus hijos, y creemos y confiamos, como dice tu palabra, que no volverá vacía, sino que hará lo que tú has determinado hacer en cada corazón. Padre, muchas gracias. Bendice a tu pueblo, Señor, bendice a tu iglesia. Te adoramos y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Esta mañana, mis hermanos, Dios tiene cosas maravillosas, Dios tiene cosas grandes, Dios tiene cosas especiales para sus hijos esta mañana. Y al leer esta palabra de Apocalipsis capítulo 1, hay una bienaventuranza de Dios para su pueblo, para sus hijos. Y yo quiero que usted preste atención esta mañana, porque el Espíritu Santo le va a hablar esta mañana. Hay 7 bienaventuranzas en el libro de Apocalipsis, y yo voy a tomar la número 1 esta mañana. La primera bienaventuranza para los hijos de Dios, para el pueblo del Señor, para los creyentes de Dios. Y dice bienaventurado, aleluya. Saben, mis hermanos, que solamente de parte de Dios puede venir esta palabra de bienaventuranza. Porque esta palabra, mis hermanos, significa el gozo de la gloria eterna. Aleluya. La bienaventuranza de Dios es el gozo de la gloria eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso solamente puede venir de parte de la boca de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice bienaventurados. También hay una definición que bienaventurado es doblemente bendecido. Así que esta mañana yo estoy hablando a gentes doblemente bendecidas, porque están oyendo palabra de Dios. Pero no se queda ahí. La Biblia dice: el que lee y los que oyen, aleluya, dice la Biblia, las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca, iglesia. El tiempo está cerca. Bendito sea el nombre del Señor. Mientras estábamos meditando en esta palabra, dice la Biblia que bienaventurado el que lee. ¿Cuántos leen la palabra del Señor? ¿Cuántos toman tiempo para leer la palabra de Dios? Y hay muchos más, por supuesto, pero quiero tomar 2 eventos, 2 momentos cruciales donde la palabra de Dios se abre para ser leída. Aleluya. Y hay efectos maravillosos cuando leemos la palabra del Señor. Yo vine a decirle esta mañana, yo no sé qué usted está leyendo. Yo no sé qué a usted le da más tiempo leer. Si el periódico lo leemos, mis hermanos, de pasta a pasta, y tomamos 40 minutos para leer un periódico, una revista, pero si usted está tomando 5 minutos para leer la palabra de Dios, algo anda mal ahí. Algo anda mal. Porque esta palabra, dice la Biblia, nos hace bienaventurados. Hay un gozo de la gloria eterna de Dios cuando leemos la palabra del Señor. Alabado sea el nombre de Dios.
Y la Biblia dice en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 16 al 18, y se lo leo esta mañana. Lucas, capítulo 4, versículo 16 al 18. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó, ¿a qué dice? A leer. Y se le dio, oiga eso, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Aleluya. Hay mucho más que leer, pero vamos a dejar ahí. Digo, es un momento crucial donde el Salvador del mundo, donde Cristo Jesús se para leer la palabra. Yo me imagino, hermanos, ese momento crucial donde el Hijo de Dios toma el rollo y lo abre, aleluya, para leer. Me imagino que la gente que estaba de oyente ese momento no sabían lo que iba a suceder en ese momento. Se dice, según la costumbre judía, el encargado de leer el libro, por supuesto, eran el levita o el sacerdote, pero también era el creyente común. Tenía el privilegio de leer. Y esto era un oficio, la lectura de la Biblia era un oficio de la ley. Era leerla, era algo sacro, era algo muy especial como parte del culto de la sinagoga, de la iglesia. Y es algo, mis hermanos, que hemos perdido en la actualidad. Es algo que se ha perdido. Yo quiero hablar con gente hoy, con hermanos ahora, que están ahí y saben que hemos descuidado la lectura de la palabra. Que hemos hecho a un lado, mis hermanos, la verdad de Dios. Y hemos desvalorizado la palabra de Dios. Y la iglesia moderna toma más tiempo, toma 2 horas para alabanza, toma mucho tiempo más para hacer otras cosas, pero toma solamente 5 minutos o 1 minuto para leer la palabra. Wow. Así estamos. Y por eso, mis hermanos, es la decadencia. Porque yo voy a entrar en este punto esta mañana y quiero que ponga atención ahí donde está. Porque la decadencia de la lectura de la palabra nos ha llevado a temores. Cuando no escudriñamos, leemos la palabra, mis hermanos, nos lleva a temores, a miedos en nuestra vida por causa de no nutrirnos y llenarnos de la palabra del Señor. Y digo, en el momento cuando Jesús pasa y se levanta y toma el rollo, muchos, mis hermanos, no esperaban que ese momento iba a ser un momento crucial, un momento maravilloso. Imagínense al Hijo de Dios, Dios mismo, en ese momento, mis hermanos, tomando la palabra de la cual él estaba escrito de él. La gente esperó oír una lectura más. Van a decir, porque eso nos pasa. Nos acostumbramos, mis hermanos, y nos llenamos tanto de normas y de todo, y vemos todo tan superficial, porque así muchas veces es la vida espiritual, superficial. Y pensaron y dijeron, una lectura más. Pero en el momento cuando Jesús, yo me imagino, y déjenme por favor, no sé cómo decirle, pero vivir ese momento, pues. Cuando Jesús toma el rollo y comienza a leer la porción de Isaías, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Aleluya. Yo me imagino que algo maravilloso
había en la atmósfera en ese momento. Algo grandioso, algo sobrenatural estaba sucediendo ahí, porque no era cualquier boca que estaba hablando, no era cualquier voz la que se estaba escuchando, era la voz del Hijo de Dios, aleluya, que estaba diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, aleluya, gloria a Dios. Oh, mis hermanos, cuánto necesitamos amar, leer la palabra de Dios. Cuánto necesitamos tener hambre de esta palabra. Pero hambre, mis hermanos, de escudriñar la palabra, que podamos decir: no puedo salir a la calle, no puedo ir a mis labores diarias, cotidianas, sin antes leer la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y por eso, mis hermanos, la bienaventuranza primera en este libro de Apocalipsis es: bienaventurado el que lee. Gloria al Señor. ¿Por qué? Y lo dije antes, esta bienaventuranza tiene una preponderancia maravillosa, porque significa el gozo de la gloria eterna. Aleluya. Cuando leemos la palabra hay un gozo maravilloso en nuestra vida, hay gozo, hay mis hermanos, algo grande sucede en la vida del hombre cuando leemos la palabra de Dios. Y alguien decía: es el único libro, oiga esto, la Biblia es el único libro donde el autor está presente. Gloria a Dios. Cuando usted lo lee, el autor está presente ahí. Y en esta ocasión en la sinagoga, ahí estaba el autor. Ahí estaba el creador del cielo y de la tierra, Cristo Jesús, diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Mis hermanos, necesitamos leer la palabra. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que la fe, ¿se recuerda de ese versículo? La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? Las novelas. ¿El oír qué? Los noticieros. ¿El oír qué? Lo que dice el mundo, lo que dice la calle. No, el oír la palabra de Dios. Y mire que eso está en Romanos 10:17, está ese versículo. Y cuando usted lee esa palabra, dice que la fe viene por el oír, y el oír, dice el original. El oír y el oír, porque es una constante de oír palabra de Dios. Y entre más usted oye palabra de Dios, aleluya, su vida va a ser una vida donde usted va a fluir fe, va a fluir gozo, va a fluir alegría, va a fluir esperanza. En su boca siempre habrá una palabra de esperanza. Aleluya, gloria a Dios. Mis hermanos, se nota cuando hay un creyente que lee la palabra, que le encanta o escuchar la palabra de Dios, que oye más palabra que otra cosa, porque es dice la Biblia que de la abundancia del corazón, ¿qué pasa? De eso habla la boca. Gloria al nombre del Señor. De la abundancia del corazón, de eso habla la boca. Así es que, hermanos, la fe viene por el oír y el oír. Cuando hay una constante de oír palabra de Dios, entonces la Biblia dice que es bienaventurado el que lee. Y quería mencionar dos eventos maravillosos donde se leyó el libro de la ley y pasaron cosas grandes. El primero lo tenemos aquí en Lucas, que hemos leído cuando Jesús se para y comienza a leer. Hermanos, yo creo que todo cambió. A partir de ese momento todo cambió. Los demonios temblaron. Hubo manifestación de los demonios porque no pudieron resistir la gloria de Dios en ese momento. Y hay otro momento maravilloso que yo quiero mencionar esta mañana, y está en el libro de Nehemías, capítulo 8. Si me acompaña, por favor. Nehemías, capítulo 8, versículos del 2 en adelante. Nehemías capítulo 8, versículos del 2 en adelante. Miren qué maravilloso lo que pasa aquí, mis hermanos.
Dice la palabra del Señor. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. Oiga, y leyó desde el alba hasta el mediodía, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Aleluya. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo, ¿cómo estuvo todo el pueblo? Dice, estuvo atento. Aleluya. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, aleluya, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra, y leían en el libro de la ley claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Voy a repetir la última parte. Porque todo el pueblo lloraba, que dice, oyendo las palabras de la ley. ¿No le parece esto maravilloso, mis hermanos? ¿No le parece un evento tremendo donde Esdras, el sacerdote, abre el libro y comienza a leer? Dice que todos estaban atentos. Aleluya. Mire, hermanos, usted sabe, no podemos, mis hermanos, ocultar lo que sucede hoy. No podemos, mis hermanos, realmente pasar por alto lo que está pasando hoy en la iglesia moderna. Cuando la palabra de Dios se lee o cuando se predica la palabra, están allá hoy con el teléfono, está en el Facebook, en el Instagram, y alguien está hablando palabra de Dios, pero no nos importa, porque hemos desvalorizado la palabra. No hemos puesto oídos, mis hermanos, para oír lo que la Biblia dice. Y por eso estamos como estamos. Mire qué tremendo este evento donde el pueblo, mis hermanos, el efecto que hace la palabra de Dios cuando se escucha con atención. No, hermanos, no fueron 5 minutos. No fue 1 hora, no fueron 2 horas. Fueron 8 horas. Algunos creen hasta 10 horas. Esdras leyendo el libro. Y el pueblo no estaba en petacas, mis hermanos, o en asientos cómodos. No, estaban de pie. 8 horas de pie. Y el efecto dice que ellos decían amén y adoraban y levantaban las manos, como sé que usted lo está haciendo hoy, ahí desde su casa, alabando la gloria de Dios. Dice que el pueblo se humilló. Aleluya. El pueblo se doblegó ante Dios. Esa fue la actitud del pueblo, dice aquí en el libro de Esdras. Mire qué lindo dice. Y leían el pueblo de la ley claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Pero dice antes que el pueblo se humillaron y adoraron. Aleluya. Se humillaron y adoraron. Oh, gloria a Dios, mis hermanos, cómo tenemos que volver a ese tiempo. Por eso hemos orado, mis hermanos, para que en este regreso a los templos, en este volver al local de la iglesia, mis hermanos, podamos ir con esa hambre de Dios, con esa devoción para Dios. Aquellos que decían, extraño la iglesia, extraño ir. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si hoy hay un deseo, hay un hambre de adorar a Dios, hermanos, de no nos importe. Claro, vamos a saludar a los hermanos, pero más que eso, nos va a importar, mis hermanos,
cuando Dios habla por medio de su palabra, adorar a Dios y arrepentirnos delante de Dios. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta mañana? Porque esa es la iglesia de Dios. Esa es la iglesia del Señor, mis hermanos. Tenemos que entonces que oír la palabra de Dios. Tenemos que saber, mis hermanos, que no hay otro libro. Hay libros de superación. Hay libros, mis hermanos, que te pueden ayudar. Y yo, tristemente, tengo que decirlo, pero he oído líderes religiosos, mis hermanos, recomendar libros. Mire, lea tal libro. Si usted quiere ser millonario, lea el libro tal o lea cualquier libro. Mis hermanos, no hay otro libro como la palabra de Dios. No hay otro libro que te va a cambiar y te va a transformar, y que necesitamos es la palabra de Dios. Aleluya. Así es que la bienaventuranza primera de Apocalipsis dice: bienaventurado el que lee. Pero no se queda ahí. Dice luego: y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Gloria a Dios. Porque no es solamente oír. Claro, de oír viene la fe, pero hay un proceso ahí. Porque cuando usted oye palabra, ahí su vida comienza a crecer. Aleluya. Y usted quiere más de Dios. Y usted quiere más del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Los que oyen la palabra de Dios. Y mire, este versículo me encantó. Vaya conmigo, por favor, a Lucas capítulo 11. Lucas es un versículo maravilloso. Lucas capítulo 11, versículo 27 y 28. Lucas capítulo 11, 27 y 28. Oiga cómo dice: mientras él decía, hablando de Jesús, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz, oiga, y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y oiga el versículo 28, por favor, y léalo conmigo. Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, ¿y qué más? Y la guardan. Aleluya. Oh, mis hermanos, aquí hay algo especial. Mire, estos son unos versículos para romper paradigmas. Son unos versículos, hermanos, para romper religiosidades de hoy en día y que han existido por el tiempo. Porque, mis hermanos, dice que esta mujer, oyendo a Jesús, bueno, ella exaltó a la madre de Jesús. Y por supuesto que la madre de Jesús era bienaventurada porque su vientre llevó a Jesús. Pero Jesús no le refuta en el sentido de valorizar lo que ella estaba diciendo, pero le hace ver, y oigan, hermanos, esta mañana, pero les hace ver que lo más grande, aleluya, que puede haber, porque la mujer estaba alabando a la madre de Jesús, pero Jesús le dice: lo más grande, antes de todo eso, le dijo: son bienaventurados, aleluya, los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso Apocalipsis se abre para decir: bienaventurado el que lee, los que oyen y los que guardan la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Mis hermanos, la Biblia dice palabras muy maravillosas, y yo quiero leerle por lo menos 2 versículos. Dice el Salmo 119, 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y el 119, 130 dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Hermanos, cuán importante es
la palabra de Dios. Ahora, quiero cerrar esta reflexión, este mensaje esta mañana, poniéndole estos puntos. Tenemos beneficios de oír a Dios. Hay beneficios, hay bendiciones de oír a Dios. Y yo quiero rápidamente darle estos beneficios de oír a Dios. Vaya conmigo, por favor, a Isaías capítulo 50. Isaías capítulo 50, si me acompaña, versículo 4 vamos a leer. Isaías 54, dice la Biblia: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará, oiga, mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Aleluya. Para tener, mis hermanos, boca o lengua de sabios, hay que tener oído de sabios. ¿Y de qué manera, pastor? Cuando oímos la palabra de Dios. Cuando oímos palabra de Dios. Por eso hemos dicho que la fe viene por el oír, y el oír palabra del Señor. Jesús dijo cuando él predicaba: las palabras que yo os hablo, dijo el Señor, son espíritu y son vida. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, queremos tener vida. Queremos tener, como dice Juan 10:10, abundancia de vida, porque Él vino a darnos vida y la vida en abundancia. Entonces, oigamos palabra de Dios, leamos la palabra de Dios y guardemos la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Viene, mis hermanos, la fe cuando creemos. Tengamos oído entonces para oír palabra de Dios. Necesitamos, mis hermanos, más cultos donde se hable palabra de Dios. Necesitamos más servicios donde se hable palabra de Dios. Y lo digo, mis hermanos, no estoy en contra, me encanta alabar a Dios, pero me da mucho que pensar cuando hay iglesias que tienen 2 horas de alabanza y solamente 15 minutos para la palabra de Dios. Me da tristeza, porque desvalorizamos el mensaje que cambia, que transforma, es solamente a través de la palabra de Dios. Aleluya. Y aún voy a decir algo y sé que va a romper en muchas mentes hoy, pero aún, mis hermanos, nos hemos acostumbrado más a cultos de sanidades. Y me encanta, y vamos a tener un culto de sanidad en la iglesia. Pero, mis hermanos, ese no es el punto. Porque ¿sabe qué? Hay mucha gente que llega a un culto a ser sano y el Señor lo sana, pero ya no vuelve. O llega gente y dice: yo voy a ir a arrebatar la bendición y nos gustó, y van y el Señor le hace un milagro y ya no vuelven. Conocemos mucha gente así, porque lo único que cambia, que transforma al hombre, se llama palabra de Dios. Por eso, mis hermanos, el beneficio de oír a Dios es grande, es maravilloso. La palabra de Dios produce fe. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios produce fe y una vida desarrollada en Dios. Entonces, mis hermanos, también hay otro beneficio, y con esto cierro. El que oye a Dios va a ser dirigido por Dios. Y en este tiempo, mis hermanos, final de la historia, necesitamos ser dirigidos por Dios. Mire lo que dice Isaías capítulo 28, un poquito más atrás. Isaías capítulo 28, versículo 16. Dice la Biblia: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, oiga, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, aleluya, el que creyere no se apresure. Dios está hablando a alguien en esta mañana, porque el Señor dice: yo he puesto una piedra preciosa. ¿Quién es la piedra? Es Cristo Jesús. Y hablamos
que primeramente el beneficio de oír es que viene fe. Y dice el que creyere. Entonces hay una fe ya. Si usted tiene fe por causa de oír y de oír palabra de Dios, dice la Biblia, no se apresure, o sea, no se angustie, no se adelante, espere la dirección de Dios. Por eso dije que este beneficio es que el que oye a Dios es dirigido por Dios. Aleluya. Si usted cree en Dios, usted va a oír a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Hay mucha gente, mis hermanos, que en esto de tomar las decisiones, y a veces hay gente que toma decisiones apresuradas y les va mal. Porque no esperaron en Dios, porque no oyeron a Dios, porque no vieron la palabra, lo que Dios tenía para ellos. Y dice, si tú crees en Dios, no te apresures, porque Dios no te va a llevar a la derrota, Dios no te va a llevar a la vergüenza, Dios te va a llevar para que seas feliz, aleluya. Dios te va a llevar para que seas próspero, bendito sea el nombre del Señor. Y tengo que mencionar esto, mis hermanos, y sé que para algunos va a ser un poco incómodo, pero tengo que decirlo esta mañana. Pero mis hermanos, muchos no han buscado la guía de Dios, no han buscado la palabra de Dios, sino en el hombre. Y muchos han confiado en el consejo del hombre. Han confiado, mis hermanos, en los misticismos religiosos. ¿Qué quiere decir con eso, pastor? Bueno, hay un pasaje en el Antiguo Testamento de un hombre que fue llamado, y dice la Biblia que fue y pidió confirmación a Dios, ¿se recuerda? Le voy a recordar más. Y dice que él puso un vellón, y si este vellón amanece mojado, es tu voluntad, Dios. Y después dijo otro día más, si este vellón hoy amanece seco y mojado alrededor, entonces es tu voluntad. Y a veces tomamos todo eso, y yo he oído expresiones de cristianos que dicen, yo voy a pedir la confirmación. Yo que estoy orando, pidiendo la confirmación de Dios, ¿para qué? Para servirle. Ay, Dios mío. Hay gente que dice, estoy pidiendo que Dios me dirija. ¿Para qué? Para hacer un ayuno, hermano. No, si eso, el Señor ya lo dijo que hay que orar y ayunar para no entrar en tentación. Es parte, hermano, es parte de la vida cristiana. Pero digo, el gran error, porque se cometen muchas faltas y muchas equivocaciones, es porque hemos dejado de oír a Dios. Y ya mencioné el misticismo que no es sino, mis hermanos, duda, porque dice aquí, el que creyere, dijo Isaías 28, 16, el que creyere, no se apresure. Si usted cree, espere en Dios. Si usted cree, espere en Dios, en la dirección de Dios, aleluya. Muchas veces hemos creído más al profeta que a la palabra de Dios. Y hermanos, digo, a algunos va a incomodar esto, pero ha habido, mis hermanos, muchos matrimonios que alguien llegó y le dijo, mira, dice el Señor que tu esposa es fulana. Pues Dios dice, y se casaron, y eso no era nada. Ese era un sentir de este hombre, de esta mujer. Porque si Dios te va a guiar hermanos, a algo tan, pero tan importante como es, yo hay dos cosas, hermanos, que son bien importantes en decisiones que vamos a tomar en la vida. Una de ellas es el ministerio, y otra de ellas, por supuesto, es el matrimonio, donde, mis hermanos, no va a ser por boca de un hombre, no va a ser porque el profeta te dijo, mira, mañana dice el Señor que te vayas para Rusia, no tienes nada. No, hermanos, si Dios va a tratar con tu vida, Él te va a hablar a ti. Dígale a esta persona, mire, disculpe, pero si Dios le habló a usted, pero si Dios está interesado en mí, Él me va a hablar a mí. Él me va a hablar a mí, hermanos. Por eso ha habido muchos errores, porque hemos permitido, mis hermanos, mis hermanos, tantas cosas que nos han llevado a la derrota por causa de no oír a Dios, de no oír palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Así es que, iglesia,
queremos ser guiados, queremos ser cimentados en Dios, queremos ser instruidos por Dios, tenemos que oír palabra del Señor. El tiempo de Dios es perfecto, mis hermanos. El tiempo de Dios es perfecto. Así es que oiga a Dios y espere. Voy a volver a decirlo. Oiga a Dios y espere. Y termino, mis hermanos, dice Deuteronomio 28:1. Es un versículo que todos lo sabemos y se lo voy a leer para finalizar en esta mañana. Deuteronomio 28:1. Dice la Biblia, acontecerá, oiga esto, Deuteronomio 28:1, acontecerá que si oyeres atentamente, oiga, la voz de quién, de un hombre, no, del amigo, no, la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y el versículo 2 dice, y vendrán, oiga, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Aleluya. Hay una versión que dice, te perseguirán. Aleluya. ¿Sabe cuál es la diferencia de creer en Dios, de ser dirigido por Dios? Es que usted no anda tras las bendiciones. Las bendiciones van a andar detrás de usted y lo van a alcanzar. ¿Cuántos reciben esta palabra? Las bendiciones irán detrás de ti, te perseguirán y te alcanzarán. Aleluya. Cristiano, esta mañana el Señor te dice, no tienes que correr detrás de las bendiciones. Ellas te van a seguir a ti. Esa es la señal cuando estamos creyendo y siendo dirigidos por el Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso, mis hermanos, vamos a entrar en un tiempo difícil para muchos, para el mundo entero, pero yo vine a decirle esta mañana, si oímos a Dios, las bendiciones te perseguirán y te alcanzarán. Si oímos a Dios, no te desesperes, no te desesperes. Iglesia, hermano, iglesia, no te desesperes, tranquilo. Dios peleará por ti. Espera en Dios, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Quiero orar esta mañana para cerrar. Si usted esta mañana necesita esa fortaleza y esa guía, alguien está pidiendo la guía de Dios, no la busque en otro lugar. Dios te va a hablar. Abre la palabra, Dios te va a hablar. El Espíritu Santo, ¿sabe, mis hermanos? Cuando la gente puede decir, pero Gedeón era el del vellón. Pero Gedeón, él fue guiado, sí, él lo hizo. ¿Sabe por qué? Y cierro con eso porque quiero aclarar. Gedeón lo hizo porque el Espíritu Santo no estaba en él. El Espíritu Santo se manifestaba de vez en cuando. Pero hoy, en el nuevo tiempo, en la gracia de Dios, cuando Cristo viene, el Señor dice, yo voy a enviar el Consolador, el Espíritu de verdad. Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. Entonces, el Espíritu Santo hoy nos guía. Y si tienes el Espíritu Santo en tu corazón, Él te va a guiar. Aleluya. Él te va a guiar. Hermanos, qué maravilloso es que con el Espíritu Santo en nuestra vida no vamos a fracasar. Usted no va a fracasar. No se deje llevar por tantas voces oyendo. Oiga la voz de Dios. Oiga a Dios y las cosas van a cambiar. Padre, Señor, en esta mañana, bendice la vida de tus hijos, Padre, que han oído esta palabra. Señor, que pongamos en práctica, no solamente leamos ni oigamos, sino que pongamos en práctica esta palabra, Señor, para que podamos ser como aquel hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Aleluya, porque escuchó la palabra y la puso en práctica. Padre, gracias. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo. Señor, sabemos que las bendiciones nos perseguirán y nos alcanzarán. Aleluya. Oh, gracias, Padre. Muchas gracias.
Te adoramos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Que Dios los bendiga a todos, mis hermanos, esta mañana, que tenga una semana de victoria en el Señor. El Señor le ama y Él viene pronto. Dios les bendiga a todos. Amén.